10 de la mañana, 2 minutos. Avanzamos simple y claro. Vamos a conversar en los siguientes minutos con nuestra invitada que ya la tenemos junto a nosotros, la doctora María Teresa Guillot, infectóloga de la Clínica Foyanini, porque les decía, el tema de la salud es lo más importante, ¿no es cierto? No hay que pensar en lo que va a ser la despedida de este año ni la llegada del próximo si no tenemos buena salud. Así que hay que cuidar nuestra salud. Saludamos cordialmente. Nora Panica la saluda, doctora María Teresa. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buen día, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Y como usted bien dijo, es importante lo que queda del año, tomar conciencia, ¿no? Es lo más importante y realmente queremos que la población tome esa conciencia. Por eso también nos parece importante todo lo que sea educación. Todo lo que sea educación. Doctora, se viene un rebrote y bueno, hoy también dentro de las informaciones se lee también aquí en El Deber que detectaron en Chile a una mujer que está infectada con una nueva cepa del COVID-19. ¿Qué tan serio es En un realidad rebrote? es una modificación de la cepa, ¿no? Que se encontró en Reino Unido, por eso le dicen la cepa británica, ¿no? Y sí se ha extendido en varios países, y en Chile sí ya se vio que encontraron esta nueva cepa, pero lo más importante es que en realidad nosotros actualmente en Bolivia ya estamos en una segunda ola, ¿no? No pensemos que es algo que va a llegar, ya es inminente, ya estamos en esa segunda ola, ya se están, prácticamente ya estamos un poco saturados lo que es el sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Eso es lo más importante, que tomemos conciencia, ¿no? Porque no tiene que ser algo de las autoridades. Obviamente las autoridades son las que nos van a regir y cómo nos vamos a comportar, pero también es importante entender que es algo individual. Yo mismo tengo que tomar conciencia y, y quedarme lo más posible en casa, ¿no? Si tengo que salir a trabajar, pues hacerlo con todos los protocolos de bioseguridad, pero ya no realizar reuniones sociales, ni ver amigos, nada que sea social, ¿no? Porque todo eso se puede evitar, ¿no? Bueno, Eso es lo más importante. es lo más importante. Lo dice la doctora María Teresa Guillot, infectóloga de la Clínica Foyanini. Y esto hablando de la infectación. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para no infectarnos, para evitar infectarnos con el virus? Bueno, porque la gente, ya lo hemos dicho varias veces, no usa de forma correcta el barbijo, no tiene en cuenta el distanciamiento social tampoco, entonces, y tampoco se desinfecta. Entonces, doctora, ¿usted nos puede hablar un poco de este tema como especialista que es? Claro que sí, las medidas siguen siendo las mismas, ¿no? Lo que tenemos que hacer constantemente es reforzar esas medidas. Recordar las principales, ¿no? El distanciamiento físico, como decía usted, mantener de 1,5 metros a 2 metros de distancia entre las personas, siempre elegir lugares abiertos, lugares ventilados, y utilizar, como usted bien decía, es obligatorio el uso del barbijo, pero a la vez hacer una utilización correcta de este elemento, ¿no? Siempre cubriendo lo que es nariz y boca, debe hacer la cobertura total, y saberlo eliminar también, ¿no? No tocar la parte contaminada, eliminarlo de las pititas, y hacer el correcto descarte de estos elementos, ¿no? También, cuando usemos tapabocas que podemos utilizar, digamos, para salir a la calle y todo, cuando sean de tela, tomar en cuenta que estos se deben lavar. No es que yo voy a tener un tapaboca de tela y este me va a durar varios días. Efectivamente dura varios días, pero yo diariamente lo debo lavar con agua y jabón, ¿no? Y ya los descartables, de un solo uso, ¿no? Claro, porque la gente a veces dice, bueno, me dura más este barbijo y por lo tanto antes de salir y al llegar a casa guardo, agarro el alcohol, le rocío alcohol y lo cuelgo, no lo lavo. Ese es otro error, ¿no? No debo rociar ningún barbijo con alcohol, porque lo voy a humedecer, ¿no? Entonces, y no me sirve, no va a cumplir su función si está húmedo, ¿no? Entonces, lo que yo debo higienizar con alcohol son mis manos, ¿no? Pero los barbijos no. Y
lo mismo, bien que mencionas, porque nosotros vivimos en un clima húmedo, calor, entonces si hemos sudado, si se ha humedecido por algún motivo, debemos cambiar de barbijo o tapabocas, ¿no? Es importante. Sobre todo en este clima que tenemos, caluroso, la gente que utiliza el servicio público, entonces a veces se lo quita el barbijo, se lo pone en la cabeza, se lo pone al cuello, porque dice que no lo soporta, porque los barbijos sintéticos también nos producen más calor, ¿no es cierto? Entonces sería Sí, mejor en utilizarlos de realidad tela. obviamente es incómodo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos igual todo el día de barbijo y sí, efectivamente es incómodo. Pero actualmente no tenemos otra opción, ¿no? Cuando yo me lo quite para descansar un rato o respirar, debo estar preferentemente solo, digamos, ¿no? Que va a suceder eso, ¿no? Si yo estoy en mi oficina solo o en mi movilidad sola, obviamente puedo estar sin barbijo, ¿no? Y esos son los momentos en los que yo voy a descansar de digamos, ¿no? Cuando ya esté con más personas, ya sería de uso obligatorio y siempre manteniendo la distancia física. Muy importante es recordar para comer, porque eso nos sucede incluso a nosotros, el personal de salud, ¿no? Usted va a comer una merienda, a tomar un café, y en ese momento la gente se olvida de dos cosas. Obviamente me voy a sacar el barbijo porque voy a comer, pero me olvido de la distancia. Si bien yo voy a comer y es algo que voy a hacer a diario, debo conservar la distancia. En los trabajos que sean horario continuo, donde haya comedor, debo mantener la distancia. Tratar de ya acomodar las mesas y las sillas para que ya estén contempladas con la distancia, porque las personas se olvidan, ¿no? Entonces llegan, se sientan una al lado de la otra, que ya hay esa distancia, ¿no? Entonces tener cuidado de eso. En las filas, igual usted va al supermercado, va a hacer un trámite, va al banco, ya no hay ese respeto de la distancia en las filas. Todo eso no lo podemos olvidar, ¿no? Recordarlo constantemente. Y el alcohol es fundamental, agua y jabón o alcohol, cualquiera de las dos son válidas, pero hacerlo frecuentemente, ¿no? Eso va a ser lo que va, las medidas principales, digamos. Doctora, en la primera ola que tuvimos del COVID-19, la gente recetaba también algunas cosas caseras para la casa, para tenerlos en cuenta, como los vaos, el tener a veces, sahumar a veces con algunas hojas de eucalipto, la vivienda, el tomar a veces algunos jarabes que se preparaban con jengibre, con cebolla, ajo, todas estas cosas. Esto es también algo que se tenga que seguir haciendo en casa, no tiene ningún efecto. ¿Qué me puede decir, doctora? En realidad lo más importante que vemos mucho también es la automedicación. Entonces, esto no debe suceder, debemos siempre consultar al médico antes de tomar cualquier cosa, ¿ya? Y lo de los vaos y esas nebulizaciones y todo eso, en realidad no son buenas que las hagamos porque va a aerolizar, o sea, va a hacer que quede más virus en el ambiente y es más contagioso aerolizar, que es lo que nosotros llamamos. Y el personal de salud, por ejemplo, cuando va a hacer procedimientos que van a aerolizar, utiliza barbijo N95. Entonces, todo esto no es recomendable, además que no va a tener ninguna utilidad. Pero sí es importante consultar al médico, porque en realidad el paciente que está en la casa es un paciente que ha enfermado leve, ¿no? Entonces el tratamiento es paracetamol o un ibuprofeno, pero siempre consultando al médico, ¿no? No automedicarse. Pero no va a haber un medicamento específico para el COVID que yo voy a tomar en mi domicilio. Eso es importante tenerlo claro. Va a ser tratamiento sintomático, que nosotros llamamos, aliviar los síntomas, aliviar el dolor de cabeza, aliviar la tos, como usted bien decía, con un jarabe, pero nada más, ningún medicamento específico, porque no se ha demostrado que ninguno tenga efectividad. Entonces, cuando el paciente ya está más grave y requiere internación, requiere oxígeno, nosotros usamos, por ejemplo, corticoides, pero eso siempre en internación, bajo la vigilancia médica. Y lo más importante, no automedicarse. Las personas van a tener otras patologías, toman otros medicamentos que van a interactuar y, como le digo, no es necesario porque el tratamiento en casa es sintomático, aliviar los síntomas.
Muy bien, estamos conversando con la doctora María Teresa Aguilló, jefe de infectología de la clínica Foyanini, porque es importante hacerlo con el tema del rebrote. Se dice que ya no los confirma la doctora y usted también lo puede confirmar por los datos que se reportan a diario de la gente que ya aparece infectada y la gente que está internada también con esta segunda ola que tenemos en Santa Cruz. ¿Qué podemos hacer en casa, doctora, cuando tenemos un enfermo, como bien lo decía, con síntomas leves? Ya, cuando tenemos un enfermo en casa, que nos va a suceder, porque la mayoría va a enfermar leve, entonces va a deber. Lo más importante es, primeramente, cumplir el aislamiento. Esa persona no debe salir de casa, ¿no? El aislamiento, para tenerlo claro, son 10 días en los pacientes leves. Así nos indica el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Son 10 días a partir del inicio de los síntomas, no de que yo me realice una prueba. Yo cuento a partir de que inicié con síntomas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, dolor de garganta. Yo cuento el día que me sentía con estos síntomas como el día 1 y a partir de ahí cuento 10 días. Esos 10 días yo no puedo salir de mi casa. Es aislamiento domiciliario, como se llama. Y ya con los convivientes, lo que debo tener, de ser posible, una habitación individual para no compartirla con nadie más. Barbijo, alcohol frecuentemente. Los utensilios van a ser de uso individual, tanto la comida como todo lo demás. Y el modo de lavarlo, tanto la ropa como las vajillas, es con agua y jabón, con jabón común. Pero siempre en una bolsita roja, aparte de todo, y lavarlo con agua y jabón. Cuando por alguna razón yo salga de esa habitación, que también va a suceder probablemente, mantener siempre los 2 metros de todas las personas con barbijo y frecuente higiene de manos, ¿no? Ese vendría a ser el aislamiento domiciliario. Como digo, es importante cumplir con los 10 días, que es lo que se ha visto el periodo en el que todavía el paciente contagia, ¿no? Doctora, para finalizar ya esta importante entrevista con usted, robándole estos minutos valiosos, porque es importante que la gente tenga que tomarlos en cuenta, porque hay que a veces ser machacones, volverlo a decir, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que tomar conciencia de que en cualquier momento puede infectarse con el virus, en cualquier descuido que hagamos de estas 3 fases que tenemos. Doctora, es importante, hablaba de las pruebas. Hay pruebas rápidas que se hacen. Uno tiene que hacerse una prueba en cualquier momento o cuando siente algún síntoma. ¿Cuándo uno puede hacerse una prueba rápida? En realidad las pruebas rápidas nosotros no las recomendamos. ¿Por qué? Porque pueden dar falsos negativos, o sea, pensar que no estoy enferma y sí lo estoy, y también pueden dar falsos positivos. Entonces, pensar que estoy con coronavirus y no lo estoy. Entonces, lo recomendable es que si yo estoy con síntomas, me realice el hisopado nasofaringeo para realizar una PCR para COVID-19 y ese va a ser un diagnóstico fidedigno. Entonces, esa es la prueba que debemos realizar para el diagnóstico. O sea, la gente no puede invertir vanamente en hacerse pruebas rápidas, porque casi siempre se las ve que las están ofreciendo. No es confiable, ¿no? No es Entonces, confiable. si vamos a tener falsos positivos y falsos negativos, realmente no es una prueba confiable. Yo voy a tener que confirmar con una PCR, ¿no? Para eso directamente realizamos la PCR, ¿no? La PCR. Doctora María Teresa Guillot, infectóloga de la clínica Foyanini, queremos agradecerle este importante contacto. Si tiene algo importante más para decirlo a la población, adelante. Eso, muchas gracias por la invitación y realmente soy consciente que son tiempos difíciles, soy consciente que uno se agota, nosotros los médicos también nos agotamos también de estar solos, de usar barbijo, es agotador, pero realmente es necesario porque este virus no se ha ido ni se va a ir todavía. Ya hay la vacuna, eso es súper importante, varias vacunas, pero hasta que llegan a todos los países, hasta que se logra inmunizar la población, pasa mucho tiempo. Entonces realmente se tiene que volver un hábito en nuestra vida y cuidarnos, ¿no? Están en cada uno
realmente cuidarse y al cuidarse a sí mismo también cuidar a los demás. Gracias, doctora, ha sido muy gentil, que tenga buen día y que sea mejor el 2021. Igualmente. Gracias, doctora. Dale. Bueno, No, continuamos nosotros, Benjamín, vamos a una pausa y regresamos. Pausa y regresamos con más.